Raimundo Cruz, entrevista a... En cabina, Martín Esparza, secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas. Martín, un gusto saludarte, muy buenas tardes. Hemos tenido oportunidad de platicar en otras ocasiones, pero en condiciones muy distintas. Hoy sí en cabina, así que eres el padrino del regreso de nosotros a la cabina. Martín, antes que otra cosa, te saludo, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Y te pregunto, ¿eres supersticioso porque hoy es martes 13? Buenas tardes. No, pues estamos muy contentos porque después de la pandemia, pues hoy ya estamos en semáforo naranja pegándole al amarillo, y bueno, después de tanto tiempo hoy aquí en cabina con el personal de los controles técnicos y la dirección, pues da gusto porque retomamos nuestra vida normal, cotidiana, tomando las medidas de sana distancia y lo que acabas de mencionar del gel y sanitizante en los distintos espacios. Me da mucho gusto de estar aquí contigo en tu programa por la tarde, y también saludando a todo tu auditorio, en especial a nuestros compañeros del Sindicato Mexicano de Electricistas que están muy activos siguiendo esta transmisión. Oye, eso te iba a preguntar, a ver, ¿por qué no dices al auditorio que estás en cabina, Martín, y permíteme interrumpirte? ¿Qué es el Sindicato Mexicano de Electricistas y qué es Comisión Federal, para que la gente lo distinga? Sí, Comisión Federal de Electricidad era un organismo público descentralizado que atendía el interior de la República. Luz y Fuerza del Centro era un organismo público descentralizado que atendía la zona metropolitana, entendiéndose como Ciudad de México, Estado de México, Estado de Hidalgo, parte del Estado de Puebla, parte del Estado de Morelos, también parte del Estado de Michoacán, toda la zona pues, más densamente poblada, claro, que genera más del 35% del Producto Interno Bruto. Entonces cada organismo descentralizado tiene su sindicato. En el caso de la CFE es el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, el SUTER, que lo dirige un señor Víctor Fuentes del Villar desde hace muchos años, y el Sindicato Mexicano de Electricistas, que es de los sindicatos más longevos de este país. Oye, creo que 100 años, algo así. Vamos a cumplir el próximo 14 de diciembre 107 años de existir en este país. Le tocó a nuestro sindicato nacer en pleno proceso o incipiente proceso de desarrollo del sector eléctrico con empresas privadas multinacionales. En la zona metropolitana había varias empresas, la empresa eléctrica de Toluca, de Pachuca, de El Oro. Después llegó una multinacional, la Mexican Lion Power Company, absorbió a todas las demás, se hizo un monopolio privado atendiendo la zona central del país. Y como en nuestro país han sucedido muchísimos cambios en la vida política nacional, pues el proceso de la Revolución Mexicana recuperó las áreas estratégicas de desarrollo económico como petróleo, gas y electricidad, que poco a poco en el gobierno de Lázaro Cárdenas, del general, se creó la Comisión Federal en 1938. En el caso de la Mexican Lion Power Company fue hasta el proceso de 1960 con Adolfo López Mateos que inicia el proceso de nacionalización de la industria eléctrica. El pueblo mexicano, el gobierno a través de los dineros de los mexicanos pagaron las acciones de las empresas privadas extranjeras, y después en 1994 se crea un organismo público descentralizado a partir de una iniciativa de ley que el presidente de la República entonces mandó al Congreso de la Unión, y a partir de ahí el estatus siempre ha existido el Sindicato Mexicano de Electricistas, que bueno, tuvimos un conflicto muy fuerte hace pues ya 11 años, 6 meses, con un innombrable 2 días, con el narcogobierno de Felipe Calderón. ¿Y por qué decimos narcogobierno? Porque su secretario de Seguridad Pública está detenido allá en las cárceles de Nueva York. Curiosamente, en el 2009 fue el año que traficaron 49,000 kilogramos de cocaína a Estados Unidos. Y después le preguntan a Felipe Calderón, oye, ¿y usted no sabía de lo que estaba haciendo su secretario de Seguridad Pública? Y dice, no, yo no sabía. Claro que él sabía. Hay todos los documentos del expediente donde prueban su vínculo de Felipe Calderón Hinojosa con el crimen organizado. Pues si les cargan tantito, al ratito quizás hasta un expresidente tenga que estar pagando algunas situaciones de culpa. Martín, te pregunto, ¿qué ha sido de esa situación tan nefasta con Felipe Calderón a la fecha del Sindicato Mexicano de Electricistas? El Sindicato Mexicano de Electricistas ha mantenido una lucha de resistencia porque no podemos permitir que esto ya forme parte de la historia, sino que todo lo que hicieron fue plagado de irregularidades, violando la Constitución, violando la ley, violando los derechos humanos fundamentales de los trabajadores,
violando los derechos de los usuarios de la energía eléctrica, que es a lo que nos debemos, y en ese sentido, lo que hemos venido haciendo es que se repare el daño ocasionado por una mala decisión de Estado y que también fue pues avalada por los ministros de la Suprema Corte, y muchos todavía están ahí. O sea, nosotros señalamos que los ministros de la Corte han sido cómplices de los gobiernos en turno para avalar el desmantelamiento de las empresas del Estado, que han avalado toda la violación de derechos humanos, tantos asesinatos en el país, tanto que han hecho estos gobernantes de saquear la riqueza de nuestro país. Todo ha sido avalado por todos estos jueces, ministros y magistrados que hace poquito pues insisten en continuar con esa misma política. Entonces el Sindicato Mexicano de Electricistas ha mantenido su lucha de resistencia, pasaron mucho tiempo, después avalaron una reforma constitucional en el sexenio de Enrique Peña Nieto, en ese acuerdo del Pacto por México entre los principales partidos como fue el PRI, el PAN, el PRD, el Verde Ecologista y otros más, donde ahí se legalizó todo el desmantelamiento que habían hecho de petróleo, gas y electricidad. Hoy el sector energético, específicamente el eléctrico, pues le quitaron de la Constitución la generación de energía eléctrica, la comercialización de energía eléctrica, ya no son actividades exclusivas del Estado, así lo establece la Constitución y la Ley de la Industria Eléctrica. Hoy el servicio público es la planeación, el control, la red nacional de transmisión, la red general de distribución, eso es servicio público. Y eso es lo que existe actualmente. En ese sentido nosotros logramos la firma de un contrato colectivo de trabajo con una empresa de capital extranjero, portugués, Mota&Gil, con el Sindicato Mexicano de Electricistas y una cooperativa que constituimos que se llama el F del Centro. Nos firmaron un contrato colectivo de trabajo para operar y mantener las plantas hidroeléctricas que eran de Luz y Fuerza, fue lo que rescatamos, y con ese contrato colectivo preservamos el Registro Nacional de Industria del Sindicato Mexicano de Electricistas. Un gran logro, Martín. ¿Cuándo fue eso? Esto fue desde el 2015, se avanzó, recién. 2016 se firmó ese contrato colectivo que está depositado en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, porque esa clase política lo que quería era desaparecer al sindicato, no a Luz y Fuerza, porque Luz y Fuerza es una industria, claro, que está integrada desde la generación, la transmisión, la transformación, la distribución y el abasto de energía eléctrica, donde todas estas redes que están en la zona metropolitana fueron construidas con mano de obra calificada del sindicato. Martín, ¿cómo te extrañamos? Y te interrumpo porque está empezando a llamar la gente. ¿Invitamos que llamen? Sí, claro, es muy importante abrir el debate sobre estos temas que son de interés nacional. Oye, algo fundamental, Martín, te voy a hacer una pregunta. Tú estás yendo cada determinado día de un mes a presidencia. ¿A qué es a lo que vas? ¿A qué va tu gremio? Hay un acuerdo de asamblea general. ¿Por qué los días 11? Porque el 11 de cada mes. Fue un 11 de octubre del 2009, cuando el narcogobierno de Felipe Calderón tomó la decisión de ocupar de manera armada y militar los más de 400 centros de trabajo. Echaron a la calle a 44,000 trabajadores que dejaron sin empleo y también afectaron a más de 22,000 jubilados. Esos son los empleos directos, pero indirectos afectaron a más de 250,000 trabajadores. Y en el escenario, ustedes recordarán, familias. Ustedes recordarán que en Cadena Nacional, por Milenio y otras televisoras decían que con esta medida salió en Cadena Nacional este sinvergüenza de Calderón a decir que con esta medida iban a bajar las tarifas eléctricas. Ayer lo reconoció la CFE, que hay incremento a las tarifas eléctricas, algo que nosotros veníamos denunciando de manera permanente. Se han incrementado en la zona metropolitana más del 250% las tarifas eléctricas. Y ayer lo reconoció la CFE, algo que no había forma de cómo seguirlo conteniendo o tapando, cuando nosotros somos especialistas en poder revisar cuál es el consumo de la energía y cómo se ha venido comportando los incrementos de manera mensual, porque estos incrementos son mensuales. Tú te reúnes con el presidente, bueno, en presidencia cada 11 de cada mes. Tu última reunión de ayer creo que fue muy importante. ¿Qué le tienes que decir al auditor de esa reunión? Sí, es muy importante que el día de ayer salimos de una movilización a las 6 de la mañana de las oficinas del Instituto Mexicano del Seguro Social. Un contingente muy amplio, que dirige Zoé Robledo, porque nos dieron de baja a todos los trabajadores del Seguro Social desde la entrada de esta administración federal, y lo que estamos exigiendo en nuestras demandas es que le restituyan la atención médica a los trabajadores y a sus familias.
es un tema de humanidad, que lo teníamos durante todos estos años, sin embargo nos lo quitaron. Y entonces salimos en movilización, fue una importante convocatoria de los trabajadores en la resistencia, jubilados, familiares, y también fueron los usuarios de una organización que se constituyó en el 2010 que se llama Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica, que están luchando porque se reconozca la electricidad como un derecho humano que se establezca en la Constitución. Todos sabemos que el artículo 4 constitucional establece que tenemos derecho a la casa habitación, tenemos derecho al internet, sí, tenemos derecho al agua, sí, la salud, pero no tenemos derecho a la electricidad, y entonces llegan pues estos contratistas. Oye, ¿cómo funciona todo eso? Llegan los contratistas de la Comisión Federal, hoy hemos visto que llegan hasta con la Guardia Nacional a cortar la luz. Entonces, si te cortan la luz, ya no funciona el internet, claro, el agua, ¿cómo subes el agua a tu tinaco? Sí. ¿No? ¿Cómo resuelves el tema elemental de un servicio que es público? Sí. Entonces, esa lucha la hace la Asamblea Nacional, el Sindicato Mexicano, y estamos también planteando que haya una tarifa justa, una tarifa social. Por favor, te lo vamos a pedir, por favor. Mira, en este momento los costos de producción que fija el Centro Nacional de Control de Energía con la Secretaría de Energía y el propio Secretaría de Hacienda, el costo de producción que ellos están fijando es como de 535 pesos el megawatt hora. Sin embargo, al usuario final de una tarifa doméstica se la venden a 1,700 pesos el megawatt. 3 veces más. 3 veces más, porque pues esa tarifa se compone de una serie de impuestos que le llaman costos fijos que impuso la reforma de Peña Nieto, costo fijo por usar la red de transmisión, un costo fijo por usar la redistribución, un costo fijo por hacer operaciones. Cuando ustedes estaban, eso no pasaba. Eso no existía, porque era una actividad exclusiva del Estado. El Estado estaba obligado a proporcionar todo este servicio a toda la población a bajo costo, porque eran organismos públicos descentralizados sin fines de lucro, y hoy lo que existe pues son empresas productivas del Estado, son SAs de CBs que todos tienen que hacer planes de negocios y generar riqueza. Y lo que existía anteriormente, después de todas estas reformas que se les ocurrieron o que les impusieron desde los organismos financieros internacionales, hoy el problema es que lo están pagando los usuarios. Martín, tu visita de hoy, ¿cuál es la conclusión? Porque además ya empezaste con legisladores. Nos vamos a ir a la pausa comercial, nada más si me contestas, porque antes de la pausa te quiero hacer otra pregunta. Sí, el día de ayer fue muy importante, acudieron con nosotros 2 diputados locales del Estado de Hidalgo, del partido en el poder, de Morena, Ricardo Bautista, y la diputada Noemí, que les mandamos un saludo, uno por el distrito de Tula, la otra diputada por el distrito de Tepeji del Río. También estuvo una diputada, Simei Olvera, diputada federal por el distrito de Actopan, que ellos han venido acompañando desde hace más de 11 años. Qué bueno. La lucha del Sindicato Mexicano de Electricistas. Bueno. Estuvieron adentro, nos recibió la licenciada Leticia Ramírez, la directora de Atención Ciudadana. Ahí le expresaron los diputados el interés de resolver de fondo el conflicto. ¿Y cuál es el interés de fondo del conflicto? Recuperar nuestra fuente de trabajo de los electricistas. La respuesta es, se va a construir una ruta desde la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Energía, vinculados con Palacio Nacional, para resolver de fondo el conflicto del Estado. Así es, estamos con Martín Esparza, secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas, y ya escuchó usted lo que están haciendo. Martín, en alguna ocasión que te entrevistamos nos hablabas de que hay que tener mucho cuidado con las pensiones y jubilaciones. ¿Por qué? Sí, el año pasado en el Congreso de la Unión aprobaron una reforma en materia de pensiones, modificando la ley del Seguro Social y la ley del ISSSTE, y muchos trabajadores no lo saben. ¿Qué es lo que pasa? Que crearon hace algunos años una unidad de medida administrativa, la UMA, y esa UMA la crearon para desindexar del salario mínimo las multas y recargos. Que era lo que se amejaba al salario mínimo, más o menos. Sí, pero como pues, el salario mínimo se incrementa cada año, las sumas no tienen esa proporción. Así es. Pues se fue quedando las sumas, y además con este gobierno actual, pues sí ha habido incrementos importantes al salario mínimo. Pero ahora, pues se pasaron de listos los legisladores en el sentido de que... Los actuales, estos diputados. Sí, estos diputados, sí, estos senadores, porque aprobaron que a todos los trabajadores del apartado A, que son todos los que están en organismos públicos descentralizados, en empresas privadas, y el apartado B son los trabajadores al servicio del Estado, aprobaron... ¿Son trabajadores todos? Todos los trabajadores y los futuros trabajadores, es que no echamos para atrás esa reforma,
a que te paguen ahora en UMAS tu pensión, cuando tú estuviste cotizando todo el tiempo en salarios mínimos. La Constitución, en el artículo 123, que ese artículo fue un triunfo de los trabajadores en la Revolución Mexicana, establece que se considera el tema de pensiones la ley del Seguro Social y la ley del ISSSTE. Entonces aquí es unas minusvalías provocadas por esta legislatura, porque un salario mínimo está arriba de 140 pesos y una UMA en 84 pesos. A ver si entendí, yo me jubilo en este año, es un ejemplo, o estoy jubilado ya, a mí me estaban pagando 10,000 pesos mensuales, era mi jubilación, con el salario mínimo. Como ahora va a ser en UMAS, es casi el 40%. Entonces en lugar de 10,000 pesos que recibía, voy a recibir 6,000 pesos. Y además la están haciendo retroactiva, porque a los actuales pensionados del ISSSTE y de otros organismos ya les están pagando en UMAS. No, y luego los ministros sinvergüenzas de la Corte avalaron el pago de UMAS. ¿Qué podemos hacer, trabajadores? ¿Qué puede hacer una persona como tú, Martín? Aquí nosotros queremos señalar que tenemos varios sindicatos, creamos una Confederación Nacional Nueva Central de Trabajadores. Tenemos los estatutos, su toma de nota de esos estatutos, tenemos una mesa directiva electo por los sindicatos. ¿Tú qué función tienes ahí? Soy secretario general, tenemos personalidad jurídica, ya interpusimos 2 recursos de amparo, uno ante el Poder Judicial, porque hay una contradicción de lo que dice la Constitución con la reforma que hicieron. Claro. Y ahí el juez nos negó la suspensión provisional y definitiva, pero se mantiene vigente el amparo para revisar el fondo, y el fondo es la inconstitucionalidad. También presentamos otra demanda de amparo en el contencioso administrativo, y son luchas en la parte legal, pero también en la parte política. Se están agrupando los pensionados, los jubilados, y no es un asunto solamente de ellos, es un asunto de todos los trabajadores, claro, de todos, los futuros trabajadores. Todos. Porque imagínate, la reforma de Ernesto Tus hijos, Zedillo, mis hijos. Ernesto Zedillo, que modificó la ley del IMSS también para crear las famosas AFORES, ya entra el primer grupo de trabajadores a pensionarse con ese sistema privado de pensiones, que no es un sistema privado de pensiones, sino es una caja de ahorro. Tú ahorraste durante tu vida de laborar tanto, te hago una expectativa de vida y tienes un seguro y te van dosificando tu dinero. Sí. Entonces para este año son 75,000 trabajadores en promedio que van a entrar ya a la pensión, pero de esos 75,000 solamente el 10% tiene recursos suficientes para una pensión. No me digas, oye. O sea, es una desgracia para todos los trabajadores que diste tu vida laboral de 30 años o más y al final tengas una pensión miserable. Los que trabajaron, los que estamos trabajando y los que están empezando a trabajar. Los trabajadores. Ojalá puedan hacer algo, Martín. Sí, ya está la demanda de amparo. Invitarlos también a que sigan la transmisión mañana a través de nuestro portal www.sme.org. Ahí va a haber un parlamento abierto, porque en el Congreso te dicen parlamento abierto, te invitan a hablar 5 minutos. Ajá. No invitan especialistas y con eso consideran que ya le informamos ya al pueblo de lo que estamos haciendo. No, mañana hay un parlamento abierto, van especialistas, van representantes. ¿Sobre ese tema? El tema de las pensiones, que ese es un tema de interés nacional. Van a hablar sobre el tema del outsourcing. Se va a hablar sobre el tema del agua, que es un problema que ya está generándose conflicto en todo el país. La falta de agua. La falta de agua. En el país del mundo. Y además, ¿quiénes se han quedado con las grandes concesiones de agua en nuestro país? Fíjate que son 3 temas. ¿El cuarto? Y el cuarto es el derecho humano a la energía eléctrica. Qué bueno. Y también se va a tocar el tema de lo que es la economía social y solidaria, porque hay una ley general de sociedades cooperativas que fue modificada en la época de Salinas y te imponen un régimen fiscal donde ninguna cooperativa puede salir adelante. Te quieren cobrar impuestos en el SAT y en el Seguro Social como si fuera cualquier empresa, cuando son empresas sociales que no tienen trabajadores sino tienen socios. ¿Cuándo y a qué hora mañana, Martín? Mañana empieza a las 10 de la mañana. Es un parlamento abierto, va a haber especialistas, va a ser virtual por todavía el tema de la pandemia. ¿Cuál es la dirección? La dirección es www.sme.org y ahí va a haber un link que dice Parlamento Abierto. Desde las 10 de la mañana están invitados para conectarse y eso es son temas que nos deben de preocupar. El último tema, que por la próxima semana tienes algo muy importante, que escuche el auditorio. Sí, el auditorio... Le estamos haciendo una invitación para que participen en una consulta pública nacional sobre 2 temas que no se nos ha informado a los mexicanos como debería de ser. Este tema del outsourcing, de la subcontratación.
que a partir de que México entra en los acuerdos comerciales de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, se empieza esta figura de subcontratar a las personas, a los trabajadores para las empresas, pero empezaron a florecer muchas empresas que abrieron su objeto muy amplio y se prestaron los sindicatos patronales, y entonces hoy vemos que estas empresas evaden el fisco, en el SAT, no pagan las cuotas obrero-patronales, no hay para los trabajadores ni siquiera reparto de utilidades y se está explotando la fuerza de trabajo. Entonces la primera pregunta es: ¿qué tipo de empleo quieren los trabajadores o los mexicanos en este país? Un empleo con contrato colectivo y las prestaciones que establece el Seguro Social, o quieres un empleo a través de un intermediador, porque sí le pusieron muy adornados en la ley del trabajo la figura de intermediación, intermediador, y es subcontratación, donde no tienes derecho a las prestaciones que establece el Seguro Social, las propias leyes mexicanas, y al final no tienes tampoco garantizado tu empleo. ¿Cuándo y cuánto tiempo va a ser este evento, esta encuesta? La primera pregunta es sobre el outsourcing, la segunda pregunta es sobre el sector energético. ¿Qué queremos los mexicanos? Un sector energético que recupere el Estado mexicano, las áreas estratégicas, las áreas de seguridad nacional como lo concebimos nosotros en Pemex, en el sector eléctrico, o queremos que las multinacionales sigan haciendo los grandes negocios de su vida en nuestro país a costa de cobrarnos altos precios de la energía eléctrica, de la gasolina, del diésel, del gas y todo esto. Entonces son dos preguntas que les vamos a hacer, es del 19 al 24. ¿Dónde va a ser esto? Esto va a ser en todo el país. Tenemos una confederación nacional de trabajadores que va a participar. En el caso del ESBET, todos los locales sindicales que tenemos en el interior de la República y aquí en Antonio Caso número 45 se van a abrir, van a estar las urnas transparentes, van a estar las boletas y va a ser a través de voto libre, personal, directo y secreto. Y además la vas a poder hacer también virtual. Perfecto. Hay un sitio web que les vamos a pasar para que todos puedan hacer su consulta y los resultados hacerlos públicos para decirle a los diputados. Pues a ver si les das la oportunidad de darlo a conocer. Sí, con todo gusto, porque ahí vamos, todos podemos expresar qué es lo que queremos en el tema del empleo del sector energético para los mexicanos y las futuras generaciones. Claro. Y eso es lo que tenemos que fijar de posición del pueblo de México de frente a los legisladores y al Ejecutivo Federal. Martín, nos vamos. Muchas llamadas. Martín, un gusto platicar contigo. El tiempo se nos termina. Nos quedaron muchas cosas ahí en duda. Ojalá podamos seguir platicando contigo. La mejor de las suertes en esta encuesta y sí nos gustaría poder dar el resultado para ver qué es lo que dice la gente. Martín, ¿con qué te despides? Y el último problema que está pasando toda la zona metropolitana es que cuando llegaron los contratistas de la CFE, se robaron toda la red de distribución que se construyó a lo largo de muchos años, que era conductor de cobre. El cobre es excelente conductor y pusieron puro aluminio, que es mal conductor de la electricidad. No. Martín, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, Raimundo. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa, ¿verdad? Pausa y regresamos.